Esta sesión está dedicada al curso de los cascos azules para la cultura, que es la atención en caso de desastres para el patrimonio cultural. Esto es en el marco del curso que recientemente tuvimos en la coordinación, donde fuimos sede el equipo anfitrión para este curso, pero que se organizó desde la Dirección de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a cargo de Luz de Lourdes Herbert, en colaboración con Rosana Calderón, quien también nos acompaña ahorita para darnos unas breves palabras introductorias y que nos cuente un poco el antecedente de este evento. Y también se hizo en colaboración con la ILA, que es el Instituto Ítalo-Latinoamericano para la Conservación del Patrimonio. Entonces, ahorita, Rosana, si estás por ahí, te doy la palabra para que nos cuentes un poco del antecedente de este evento tan importante que recién tuvimos en la coordinación. No sé si Rosana Calderón está por ahí. No la sí, aquí veo. estoy, perdón. Un poco correteada, pero sí. Perfecto, te doy la palabra, Rosana. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que no te vemos. Dame un segundito. Sí, tenía un problema con mi cámara. Pues muchas gracias. Perdón, estoy un poquito agripada, entonces espero no toser mucho. A manera de introducción, yo les platico que este curso fue propuesto al director general del INAH por la Organización Ítalo-Latinoamericana, ILA, como ya comentó Daniela, en el marco de la conferencia de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, Mundiacult 2022, es decir, fue propuesto el año pasado. En dicha reunión, la secretaria general del ILA, Antonella Cavallari, y su secretario cultural, Jaime Noalart, que cabe comentar es embajador mexicano, pero que está trabajando en esta organización, presentaron al director general una propuesta para realizar en México un curso internacional sobre gestión de riesgos. El curso fue planeado por esta organización, ILA, con el financiamiento de la Dirección General de Cooperación y Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, en colaboración con el Ministerio de Cultura de Italia, el Comando de Carabinieri, Tutela del Patrimonio Cultural y Fundación Escuela de Patrimonio y Actividades Culturales, así como las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Cultura de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El objetivo general de este curso fue proporcionar a los países interesados, principalmente andinos, esto es muy importante destacar, porque inicialmente estaba dedicado exclusivamente a países andinos. Posteriormente se agregaron países de Centroamérica y del Caribe, a insistencia del Instituto Regional del Patrimonio Cultural en Zacatecas, del Patrimonio Mundial en Zacatecas, financiado por la UNESCO, quienes a su vez apoyaron también el proyecto de manera financiera y logística, y experiencias y buenas prácticas para la posible creación de cascos azules para la cultura en estos países. Los objetivos particulares fueron capacitar a los participantes para actuar en escenarios de emergencia en el territorio de cada país para proteger el patrimonio cultural expuesto a riesgos en caso de posibles catástrofes naturales o provocadas por el hombre, de acuerdo con las funciones y competencias respectivas de los funcionarios implicados. Como segundo objetivo particular, elaborar una primera directiva basada en el análisis de las diferentes realidades locales y los bienes culturales susceptibles, de ser afectados por catástrofes naturales o de origen humano. Y como tercer objetivo, ejercicios de catalogación, traslado y recuperación de bienes culturales, creación de depósitos temporales de almacenamiento, archivos, embalajes, transporte, escolta y seguros. El ILA planteó este curso dirigido a funcionarios del Ministerio de Cultura, de los Ministerios de Cultura encargados de la protección del patrimonio cultural,
como restauradores, historiadores del arte, arquitectos, a policía, fuerzas armadas, unidades especializadas en la lucha contra el tráfico ilícito, unidades policiales o de las fuerzas armadas encargadas de la protección del patrimonio cultural, funcionarios de protección civil y o bomberos. Los países participantes fueron el Estado Plurinacional de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana y México como colaborador y sede, contemplando 4 participantes por país, excepto México, que como país sede se promovió la posibilidad de un mayor número de participantes. El curso se impartió en sesiones teóricas y prácticas del 5 al 16 de junio de 2023 en el auditorio de la Coordinación de Conservación y las sesiones prácticas en espacios del Museo Nacional de las Intervenciones. Aquí me faltaría mencionar Argentina, que pues participó compartiendo su experiencia ya con el grupo de Cascos Azules en funciones. Los temas abordados fueron el modelo organizativo italiano, y esta parte yo creo que es muy importante entenderla, y el Task Force Cascos Azules para la Cultura, Estudios de Caso. Ponencias de los participantes de México, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, República Dominicana, sobre sistemas nacionales de gestión integral de riesgos y protección civil del patrimonio cultural e intervenciones de emergencia en caso de catástrofes naturales, estudios de caso, simulación de remoción y recuperación de bienes culturales, intervenciones de seguridad, embalaje, transporte, escolta, almacenamiento y catalogación. Simulación de una evacuación de bienes culturales, piezas que recrean, se utilizaron piezas que recreaban culturas prehispánicas que la Dirección de Registro Arqueológico hizo favor de proporcionar de una sala simulada en el Museo Nacional de las Intervenciones, incluyendo traslado de los bienes culturales muebles rescatados a un depósito de almacenamiento temporal que se habilitó en la Coordinación de Conservación. Posible creación de un cuerpo de cascos azules en cada país con base en el marco jurídico presente. Como notas, yo quisiera comentar que, por ejemplo, la Task Force Cascos Azules para la Cultura se estableció con base en un decreto de marzo de 2022 en Italia como una unidad operativa promovida por el gobierno italiano y pensada para intervenir en áreas afectadas por emergencias como desastres naturales o crisis provocadas por el hombre, con los siguientes objetivos: proteger los sitios arqueológicos, lugares de valor cultural y patrimonio cultural mueble, prevenir el tráfico ilícito de bienes culturales muebles sustraídos durante una situación de emergencia, apoyar a las autoridades de países extranjeros que así lo soliciten en la elaboración de medidas para limitar los riesgos en situación de crisis o emergencia que afecten su patrimonio cultural. Como sabemos, Italia tiene un gran patrimonio cultural. Fue el primer país en el mundo en lograr un acuerdo interministerial en 2016 y en establecer y poner a disposición de la UNESCO el grupo de trabajo United for Heritage italiano, que ahora se denomina Task Force Cascos Azules de la Cultura. En este sentido, es importante señalar que el modelo italiano de Cascos Azules para la Cultura se integra por adhesión voluntaria de expertos del Ministerio de Cultura con una formación específica para desarrollar las actividades técnico-científicas de identificación, catalogación e intervenciones de conservación emergentes sobre los bienes culturales afectados. También se integran elementos militares altamente calificados del Comando de Carabineros para la protección del patrimonio cultural, que han sido capacitados para actuar en las áreas afectadas por una situación de emergencia, siendo responsables de la gestión operacional logística, como establecer perímetros de protección, evaluar la situación de riesgo, a fin de que el personal especializado en bienes culturales pueda acceder y realizar otras acciones. En ese sentido, pues es importante entender que es el modelo italiano, que vale la pena conocerlo, que en este momento el sustento jurídico que tenemos para que las diferentes áreas que participaron en el curso, como Sedena, Marina, la Guardia Nacional y las instituciones más relacionadas con trabajo
con patrimonio cultural como el Archivo General de la Nación, el INAH, el INBA, no están adecuadamente armonizados y todavía falta mucha formación. Entonces, bueno, poniendo eso como antecedente, no sé si quieres darle la palabra a alguien más, Daniela. Gracias, muchas gracias, Rosana, por esta introducción. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con nuestras dos conferencias del día de hoy. Nuestra primera conferencia es la experiencia de la Policía Federal Argentina en la formación de los cascos azules para la cultura por parte de Gerardo Damián Vogel, que viene de la Policía Federal Argentina. Te doy la bienvenida, Damián, muchas gracias por estar aquí hoy. Y voy a leer brevemente tu síntesis curricular. Gerardo Damián Vogel egresó de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Argentina en el año 2005. Actualmente ostenta el grado principal y se desempeña como jefe de la Unidad Cascos Azules de la Cultura de la República Argentina y como jefe del servicio en el Departamento Protección del Patrimonio Cultural, dependiente de la Superintendencia de Cooperación Policial Internacional Interpol. Es técnico superior en seguridad, actualmente cursando el 4º año en la carrera de abogacía por la Universidad de Morón y el 3er año de la licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana, y es oficial especializado en la protección del patrimonio cultural. Se desempeña como docente en la Escuela de Cadetes, docente en el curso del perfeccionamiento de protección del patrimonio cultural y docente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ha participado en calidad de disertante en diversos cursos de capacitación, seminarios, conferencias a nivel nacional e internacional y posee una amplia experiencia en la investigación de hechos ilícitos y en especial aquellos que involucran a bienes culturales. Damián fue parte del equipo que junto con los italianos lideró el curso que recién tuvimos en México y él además fue un gran colaborador con nosotros, con el equipo de la coordinación durante todo el evento, entonces tenemos un especial agradecimiento con él. Te doy la palabra, Damián, y muchas gracias por estar aquí. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenos días, muy buenos días a todos. Buenas tardes aquí en Argentina, un gusto saludarlos, estar nuevamente en comunicación y que podamos compartir estas experiencias que tenemos como países, ¿no? Esta colaboración que vamos tejiendo a medida que nos vamos capacitando. Bueno, mi ponencia, no voy a realizar una proyección, ya que traté de que sea un poco más didáctica. Vamos a hablar un poco de lo que es la importancia de tener una unidad especializada. En Argentina, la Policía Federal cuenta con el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural desde hace 20 años, ¿sí? Fue creado el 18 de noviembre del año 2002, circunstancia por la cual tenemos una experiencia bastante rica en investigar delitos contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Pero para la formación de esta unidad nosotros tomamos, como decía Roxana, el ejemplo de la unidad de tutela patrimonio culturale del Comando Carabinieri, ¿sí? De Italia, que es una fuerza que posee 50 años de antigüedad, tutelando los bienes culturales, que en definitiva es lo que hoy nos está convocando, ¿sí? Ustedes como especialistas y nosotros como investigadores, en este caso. Ustedes lo preservan y nosotros tratamos de evitar que no lo roben o que no lo pillen. Entonces, nuestro objetivo fue, guiados, ¿sí? por esa unidad italiana, formar una unidad similar en el continente americano, siendo actualmente la más antigua que se creó en el continente americano en esta temática en particular. De lo cual nos enorgullecemos mucho porque se han hecho trabajos realmente importantes, pudiendo restituir bienes culturales, propiedad de particulares y de estados, ¿sí? Por ejemplo, como a Bolivia, Perú, México, Ecuador, Colombia, y también de esos países, con esa gratificante comunicación y cooperación que tenemos, hemos también recibido repatriaciones, como también de Europa.
Pero para poder tener una unidad que funcione correctamente en cada uno de los países, es necesario contar con una articulación con organismos tanto nacionales, primeramente, en nuestro caso en Argentina se crea el comité con una ley específica, la 25.743, se crea el Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. En la mayoría de los países latinoamericanos contamos con un comité de similares características. Este comité, que está conformado por el Ministerio de Seguridad, por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, posee representantes, ¿sí?, de cada una de esas carteras ministeriales, como también de las 4 fuerzas federales de seguridad, como también de aduana, y los organismos de aplicación particulares de la ley. Por ejemplo, el INAPL, como tenemos nosotros, que es el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, y el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia en la temática de paleontología. Este comité lo que hace es intercambiar información. Investigamos casos en nuestra modalidad, intercambiamos información, nos nutrimos mutuamente de información para poder resolver casos de bienes culturales que se hayan sustraídos o que sean, como decía antes, provecho del tráfico ilícito de ellos. También nos nutrimos de las organizaciones internacionales, ¿sí? Por ejemplo, la OMA, que es la Organización Mundial de Aduanas, ¿sí?, el ICOM, UNESCO, y la organización a la cual nosotros pertenecemos, que es Interpol, que es una organización constitutiva similarmente como lo es la Organización de las Naciones Unidas, solamente que Interpol es más antigua, ¿sí? Ya posee, este año está cumpliendo 100 años de existencia. Y es una cooperación, ¿sí?, una cooperación policial. Cada país parte, ratifica una carta magna, es incluido dentro de la organización, posee sus representantes, posee una oficina central nacional a partir de ello, y lo que hace es colaborar para recibir y enviar comunicaciones de distintos tipos de delitos, ¿sí?, o modus operandi, de que se estén visualizando en el globo. En nuestro caso, hay una unidad de obras de arte en la Secretaría General de Interpol. Tenemos, gracias a Dios digo, un funcionario, ¿sí?, el subcomisario Gonzalo Giordano, que se encuentra hace 6 años representándonos en esa unidad. Y lo que hace es justamente recabar información y dar directrices generales a todos los países miembros en esta temática en particular. También no podemos olvidar que para tener una buena relación entre organismos, ¿sí?, que nos dedicamos a la cultura, es compartir las buenas prácticas. Las buenas prácticas son justamente de esas colaboraciones que nosotros fuimos solicitando, ver cómo un caso fue resuelto de manera exitosa. Brevemente les voy a contar uno, porque es importante que lo sepamos, porque también intervienen los actores, por ejemplo, como puede ser el INA, o en este caso el INAPL, o el Instituto de Paleontología. Durante la pandemia, en marzo del 2020, hubo un container que salió del puerto de Buenos Aires, simulando una mudanza de particulares. Habían pedido los certificados de exportación y demás, estaba todo legal, con dirección hacia España. En el puerto de Valencia fue descargado este container. Permiso. Y pudimos advertir por una alerta que nos envió la aduana que este container aparentemente podría tener restos paleontológicos en su interior. Es así que
nosotros emitimos una alerta a Interpol, la aduana hizo lo propio con la OMA, y la Guardia Civil Española pudo decomisar el container, junto con la aduana española también. Se realizó la apertura del mismo y efectivamente había más de 5.800 restos fósiles en su interior. Este trabajo, que yo se lo sintetizo en 2 minutos, fue un trabajo muy arduo, de meses de trabajo. Bien, lo primero fue la primera semana, lo más pesado, de identificar el container que pueda ser decomisado y conseguir la autorización de un juez competente en España para poder realizar la apertura del mismo bajo la modalidad de secuestro. Pero se pudo, ¿sí? Por eso le decía lo de las buenas prácticas, y entre los diferentes actores que trabajamos en esto, repatriar todos esos bienes culturales que son del Estado argentino, y bueno, actualmente se encuentran secuestrados a disposición del juzgado en un depósito fiscal de la aduana argentina. Para ello, para poder tener estas buenas prácticas, es necesario contar en cada uno de los países con una legislación adecuada. En general, en Latinoamérica, los países fueron adecuando, de acuerdo a la necesidad, la legislación que correspondía. En el caso de Argentina, ratificamos la mayoría, o casi todo, les podría decir, los convenios internacionales, ¿sí?, en materia de protección de patrimonio cultural. La Convención de 1954 para la protección de bienes culturales ante casos de conflicto armado, la Convención de 1970 de UNESCO, la Convención de 1972, la Convención de UNIDROIT de 1995, la Convención de Patrimonio Arqueológico Subacuático, y así sucesivamente. Es muy rico que un país tenga una legislación adecuada para poder trabajar de una forma adecuada, para así mitigar, ¿sí?, o eliminar la mayor cantidad de grises que pueda haber. En este caso, por ejemplo, le quiero presentar, ustedes que son la mayoría expertos en la conservación, y este trabajo interorganizativo que realizamos, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado, 2022, detuvimos mediante una investigación una organización que se dedicaba a detectar, ¿sí?, a detectar con un detector de metales. No sé si en México sufre ese flagelo también, nosotros sí lo sufrimos, y cada vez es más constante, ya que se organizan a través de redes sociales, ¿sí?, para ir a hacer un expolio masivo de sitios con potencial de yacimientos arqueológicos. Y a raíz de una investigación se pudo dar con un grupo que se dedicaba en la provincia de Córdoba, más precisamente en la localidad de Belville, a expoliar sitios que eran del Camino Real, ¿sí? El Camino Real hacia el Alto Perú, cuando hablamos del Virreinato del Río de la Plata y del Virreinato del Alto Perú, cuando se comunicaban por este Camino Real. Quien comandaba esta organización era un experto, ¿sí?, era un estudiante avanzado en historia, y se pudieron secuestrar más de un centenar de piezas, ¿sí? Y lo más significativo fue una libreta. Este trabajo nosotros no lo podemos realizar si no tenemos atrás un experto, un conservador, un arqueólogo, un paleontólogo, o un historiador, por ejemplo, del Archivo General de la Nación, que nos diga, sí, esto que tenés delante tuyo es un bien cultural y que pertenece al acervo cultural de la Nación Argentina. Ese trabajo nosotros entendemos que no lo podemos hacer si no es con el respaldo de un especialista, y por eso es tan importante que tengamos, ¿sí?,
fluidos nuestro contacto con todos ellos. Bueno, en ese caso se decomisó todo el material, y lo más significativo, como le decía, era una libreta que tenía todas las referencias donde había una batalla, donde había una iglesia, donde había un asentamiento, donde hubo un pueblo, que obviamente se puso a disposición del Instituto Nacional de Antropología para su estudio, ¿sí? Ya que, como le decía, podíamos estar ante posibles yacimientos arqueológicos. Y abocándonos entonces a esta temática que hoy nos acompañó, ¿sí? Nos acompaña, que es la de los cascos azules de la cultura, es también que el trabajo de los cascos azules de la cultura viene a darle un poco de forma a un trabajo que ustedes en México ya lo realizan mediante los sistemas nacionales de gestión de riesgos, y muchos otros países también lo hacen bajo esa modalidad. Pero ese es darle un poco de forma y tal vez conformar un grupo humano de personas que entiendan esta temática en particular. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando vamos a salvaguardar bienes culturales que son víctimas de un desastre natural, ¿sí? De una catástrofe o de un conflicto bélico, el primer actor que interviene generalmente es o la ciudadanía, o el cuerpo de bomberos, o la policía local del lugar, o los mismos curadores de los museos. Entonces, lo que hace el curso es formar de distintas especialidades, ¿sí? Personas que ante la ocurrencia de un hecho de estas características pueda intervenir en una forma organizada. Entonces, lo primero que se va a realizar es identificar el lugar a intervenir. Si es una iglesia, si es un museo, si es un instituto, el lugar que fuere. Lo segundo es ver los posibles riesgos que pueda tener, porque si es una estructura inmueble, ver que no tenga riesgos de desmoronamientos, con el fin de evitar pérdidas a las que ya pudo haber habido por este hecho o esta catástrofe. Segundo, lo que se va a hacer es ingresar, una vez que el área está asegurada por los especialistas. En nuestro caso, en Argentina, convocamos para que realice esta acción dentro del grupo de la unidad de cascos azules al BEFER, ¿sí? A la Brigada Especial de Riesgos Especiales, ¿sí? Ellos aseguran el lugar, nosotros después ingresamos, brindando seguridad como policías y acompañando a los expertos del Ministerio de Cultura, que son en definitiva, ¿sí? Y si se encuentra el curador del lugar que está interviniendo, quienes nos van a decir cuáles son los bienes culturales que se encuentran en riesgo y que necesitan una intervención inmediata, porque han sido severamente dañados. Primero se le da una prioridad, ¿sí? Se hace un triage. Y después que se salvan los primeros bienes culturales que deben de tener una intervención inmediata, se ve si se pueden continuar quitando el resto de los bienes que se encuentren en el interior del edificio. Fue muy rico para esto y los invito a que puedan ver las presentaciones que hizo el especialista Paolo Scarpiti, como también el ingeniero Paolo Iannelli, ¿sí? Del Ministerio de Cultura de Italia, ya que lo tienen subido en INATV, porque son muy ricas las presentaciones que pudieron darnos y cómo ejemplificaron, ¿sí? La protección de los bienes, cómo retirarlos del lugar, cómo se deben manipular los mismos para evitar daños mayores. Posteriormente lo que se hace es armar un lugar temporal, pero no el depósito, sino que es un lugar temporal de trabajo, mesas con carpas, donde se va a intervenir
primeramente el bien, ¿sí? Se le va a quitar el exceso de polvo que pueda tener, ¿sí? Se va a tratar de estabilizar al bien para que no se siga deteriorando, y se le va a dar un correcto embalaje, se va a medir, se va a fotografiar y se va a inventariar, se va a hacer una ficha de catalogación. Y se le otorga un número único de registro por esa intervención a cada bien. Seguidamente lo que se hace es trasladar, que ahí la policía colabora tanto en la recuperación de los bienes, en el embalaje y en el transporte, pero más que nada lo más importante es la intervención en la recuperación y en el transporte de nuestra parte. Damos seguridad entonces a ese traslado de bienes culturales, y lo que se hace es esa unidad de cascos azules va a determinar un depósito temporal. Para ello deberá planificarlo, ¿sí? De acuerdo al lugar crítico donde sucedió el acontecimiento, y se va a armar el depósito temporal donde se van a guardar estos bienes para una segunda parte que no pertenece a los cascos azules, sino que seguramente será del área de conservación, del estado donde sucedió el lugar, el acontecimiento, es quienes deberán, sí, ahí en ese momento, dar una correcta conservación del bien cultural y una restauración si es que lo necesite. Pero a grandes rasgos, eso es lo que vimos en estas 2 semanas compartiendo. No quiero dejar de agradecer, creo que estoy bien con el tiempo, no quiero dejar de agradecer a Lina, a todos los actores que intervinieron, al área de logística que nos acompañaron, que estuvieron en cada uno de los detalles, a todos ustedes los conservadores que les robamos un poco de espacio y de tiempo para que nos expliquen también cuáles eran sus labores. Me pareció un instituto de vanguardia, ¿sí? En lo que hacen, con un profesionalismo y un tecnicismo pocas veces visto, y la verdad que lo celebro, que Latinoamérica tenga un instituto como el que ustedes tienen de estas características. Así que bueno, muchas gracias por su atención, quedo dispuesto a cualquier pregunta que quieran realizar, y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Damián. A nombre de Daniela les pido una disculpa, ya que ella tuvo que salir corriendo para atender otro asunto, pero me quedo yo en su lugar. Entonces, ahorita, si alguien tiene algún comentario que quisiera hacer, lo puede escribir en el chat, o también si lo quieren hacer directamente levantando la mano, lo pueden hacer. Bueno, yo quisiera preguntarte, independientemente de que fuiste parte del equipo de los instructores que impartieron el curso, ¿qué fue lo más relevante que te llevas de esta experiencia y cómo aplicarías esto en tu país? Lo más importante que me llevo de la experiencia en general es ver que la mayoría de los países de Latinoamérica tienen las herramientas para formar adecuadamente una unidad de cascos azules. Nosotros la pudimos conformar y actualmente estamos en la parte de reglamentar esta unidad, ¿sí? Con la legislación adecuada, con los protocolos adecuados, nos encontramos redactándolos y demás. Creo que ver las experiencias de cada uno de los países que intervino, México, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Perú, Guatemala, ver que todos tienen una legislación de similares características. Y como les decía al principio, sistemas nacionales de gestión de riesgos, que no es más que el grupo de cascos azules de la cultura adecuar ese sistema nacional de gestión de riesgos a esta tipología en particular. Y había una segunda parte de la pregunta, ¿no? ¿Que cómo lo aplicarías en tu país? Ya lo estamos aplicando.
ya lo estamos aplicando. Estamos justamente, bueno, con eso, con redactar nuevos protocolos para dar forma a esta unidad. Muchas gracias. Y pues sí, o sea, resumiendo un poco, gracias de nuevo por aceptar participar hoy con nosotros, ya que es una forma en la que nosotros podemos compartir de una forma, digo, pequeña, parte del contenido del curso para el resto de la comunidad que no pudieron tomarlo. Pues si nadie tiene una pregunta, damos paso a la siguiente parte, que va a ser la exposición de Berta Peña y Adriana Ramírez, donde nos van a compartir su experiencia dentro del curso. Ellas fueron las participantes que representaron a las NSPC. Entonces, si pueden... bueno, Berta en esta ocasión no va a prender su cámara, pero está aquí con nosotros. Y Adriana, si puede... Exacto. Entonces, las voy a presentar. Vamos a iniciar, bueno, en este caso, Berta y Adriana dividieron la presentación, el curso duró 2 semanas, una va a presentar la primera parte, la primera semana y luego la segunda. Entonces iniciamos con Berta. Ella es licenciada en Restauración de Bienes Culturales por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, es maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. En cuanto a su experiencia laboral en el INAH, participó en el proyecto de Templo Mayor, en el proyecto de Arqueología Urbana. Ha participado en la elaboración de documentos institucionales, entre los que destacan el programa del INAH para prevención de desastres, el PREVINA de 2002, protocolos de conservación y protección del patrimonio cultural, propuesta de reglamento de ley orgánica en el año de 2018 y la convocatoria para la formación de consejos del área del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es titular de la Dirección de Formación Académica e Investigación de la CNSPC, es titular de la Dirección de Educación, y es encargada del Programa Nacional de Apoyo a Museos Comunitarios y es participante del Comité Editorial y titular del Proyecto para la Conservación Preventiva del Patrimonio Cultural del INAH. Y Adriana Ramírez Galván es licenciada en Restauración de Bienes Muebles y cuenta con un posgrado en Museología. Desde 1994 trabaja para el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México. Se ha desempeñado en el ámbito de los museos y ha sido docente en programas de licenciatura y posgrado. Ha participado en foros y publicaciones relacionadas con los temas de su especialidad: conservación de colecciones, gestión en museos y gestión de riesgos. Actualmente es titular de un proyecto sobre gestión de riesgos para patrimonio cultural dentro de la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural y asesora la construcción de planes de emergencia. Muchas gracias. El curso se llevó a cabo, es el curso de los cascos azules para la cultura y patrimonio cultural en casos de catástrofe, riesgos e intervenciones de seguridad. Se llevó a cabo en 2 semanas. Yo les voy a hacer la reseña de la primera semana del curso. Mayora no quiere cambiar, esperen. El objetivo del curso, como se vio desde la convocatoria, es el de propiciar a los países interesados experiencias y buenas prácticas para la posible creación de cascos azules para la cultura en los países latinoamericanos interesados. Esto lo explicó ya Roxana en la introducción a esta parte del curso, pero es importante que retomemos cuál es el objetivo específico del curso. De la parte de los organizadores, estaban la Organización Internacional Italo-Latinoamericana del IILA, con el financiamiento de la Dirección General de Cooperación y Sviluppo Ministerio degli Esteri de la Cooperación Internacional de Italia,
en colaboración con el Ministerio de la Cultura de Italia, el Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, la Fondazione Scuola de Beni e delle Attività Culturali, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la Secretaría de Cultura de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Dirección de Patrimonio Mundial. Aquí están básicamente de los organizadores, desde los italianos que están, como los ven aquí, en sus chalecos azules. Aquí está también Cecilia, que también es parte de todos estos son parte de italianos, desde luego Lulu aquí en México, y nuestra coordinadora Mari Carmen Castro. El primer día se dio la inauguración del curso y se hizo la presentación de lo que se iba a ver en esta parte del curso, presentando también más adelante, no fue el primer día, fue como el cuarto, donde estuvieron presentando con mucho más detalle lo que son los cascos azules, desde cuándo se formaron, cómo funcionan. Esta parte es un poco lo que se vio en cuanto a estos participantes. Dentro del programa del curso se presentaron los invitados de los siguientes países. Teníamos Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, México y Argentina. Como ven, la mayor parte de los invitados son de las Fuerzas Armadas o de Protección Civil que venían de sus países. En la parte de presentación de México se vieron los siguientes temas. Estaba la legislación y normatividad en torno a la protección del patrimonio cultural, presentado por la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos. Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, presentó el plan de N3-E. Luego tendríamos procedimientos de protección y gestión, intervención en bienes culturales con casos específicos donde se presentaron dos. Se presentó nuestra compañera Rosana con la escultura de Santiago Matamoros de Izúcar de Matamoros, Puebla, y de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, acciones en monumentos históricos. Otro tema fue protección del patrimonio cultural en casos de emergencia, que fue el caso de Previna, que lo presentaron la Coordinación Nacional de Centro SINA, y la base de datos es como el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos Históricos de la Dirección de Registro del Instituto. Esto fue lo que se presentó por parte de México. La presentación de todos los países participantes hicieron una presentación con 4 puntos importantes con respecto a cómo está funcionando en sus países tanto la protección de bienes culturales como la atención a riesgos. Entonces, se presentó la organización y las normas relativas a la protección de los bienes culturales y la gestión de emergencias, los procedimientos de protección y gestión de las intervenciones sobre los bienes culturales, los recursos humanos instrumentales y bases de datos para la gestión de los bienes culturales, y pusieron un ejemplo en situación de emergencia. Los organizadores les enviaron como una lista de preguntas guía para poder responder estas cuatro áreas de trabajo, y pueden ver también ya en YouTube
pueden ver cómo fue la presentación de cada uno de estos países. También se presentó Argentina y la presentación de la experiencia de capacitación que ha promovido la creación del equipo de los cascos azules en Argentina, que acabamos de ver en este momento. Y finalmente, dentro del mismo del programa de la primera semana, se tuvieron visitas a 3 lugares del instituto: a los laboratorios de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que aparecen en la foto, a la Casa de las Águilas de Templo Mayor y el Museo Nacional de las Intervenciones. Esto fue como parte del conocimiento que se tenía para la atención de los bienes culturales. Termina la primera semana. Nada más quería comentarles que las fotografías son de Mauricio Marat, la primera, y las siguientes son de Julio Broniff y Manuel Hernández. Esa es todo. Bueno, ya le doy la palabra le doy la palabra a esta Adriana para que continúe. Ya. Sí, buenos días. Buenos días. Necesito compartir pantalla, gracias. Entonces, les comento mientras entra la pantalla. Yo voy a compartirles, no sé si ahí ya me están viendo. Sí, Bueno. sí, nada más hay que mandarla. Ponerle presentación. Sí. Exacto, sí, gracias. Bien, entonces, bueno, yo les voy a ilustrar el proceso práctico que se hizo básicamente durante la segunda semana de este curso y que se concentró en 4 actividades principales. Con relación al almacén temporal o el almacén de tránsito donde se iban a colocar las colecciones después del rescate, toda la orientación que se dio para la ejecución, es decir, la explicación de los procesos, las fichas, la organización de los equipos de trabajo y el simulacro propiamente y la clausura como un proceso también de comunicación. Con relación al diseño del espacio del almacén, bueno, primero se hizo un ejercicio preparatorio para el simulacro, sin embargo, el propio desarrollo de esta actividad tenía su valor en sí mismo. Se hablaron de las características arquitectónicas del espacio asignado, cómo teníamos que adecuarlo para recibir los objetos, la división del espacio por tipo de obra y requerimientos conservativos para que estuvieran bien mientras permanecían en este tránsito, el mobiliario que se podía colocar para recibir los diferentes formatos de los bienes culturales. Se habló también de las instalaciones especializadas de clima y seguridad que debería de tener este espacio como mínimo, y obviamente el personal asociado al trabajo en este lugar, que tenía que ver con los especialistas, principalmente restauradores, pero también incluía personal de control y de seguridad. También nos orientaron sobre la ejecución de las fichas de registro y planificación. Los especialistas italianos tienen un modelo de ficha que ya tienen preparado, que ya han experimentado y que les sirve para su realidad. No nos compartieron con la idea de que durante el simulacro fuéramos llenándolo, explicaron cada una de las partes para tener conocimiento y poder llegar ya al ejercicio con una noción más clara de lo que íbamos a hacer. También nos compartieron una cosa que los restauradores es muy familiar, digamos, la mochila de herramientas, en donde se concentran todos aquellos instrumentos que van a permitir retirar los objetos en caso del desastre con mayor facilidad, que desde luego son elementos o herramientas de primer contacto, de primer auxilio, pero que nos permitirían trabajar con eficiencia y que además pudieran ser transportables porque, bueno, estaríamos hablando de un caso de emergencia. Después nos fuimos al templo de Churubusco y ahí nos explicaron desde cómo entrar al edificio, cómo identificar si era un lugar seguro, por dónde caminar, si es que había algún colapso de techumbres, y al interior implementaron un poco, bueno, hicieron la explicación física de cómo utilizar una espátula,
ya directamente sobre los objetos. ¿Cómo se podría colocar una herramienta para separar una pintura de caballete? Fue, digamos, nos llevan a la práctica la presentación de su herramienta de trabajo. Después, bueno, nos plantearon el simulacro con una hipótesis que utilizaron el sismo de 2017. Nos armaron en 3 equipos de trabajo porque la cantidad de personas era grande, y a su vez cada uno de los equipos nos subdividieron con base a la especialidad que tenían los participantes, las fuerzas públicas y los especialistas. En las fuerzas públicas había personal del Ejército, de la Marina, Guardia Nacional, había fiscales. En los especialistas había restauradores, había museógrafos, historiadores, arqueólogos, intentando complementar este conocimiento para que el ejercicio tuviera las 2 partes, la parte del rescate propiamente y la parte de la conservación sobre los objetos. También prepararon el ejercicio de manera física. Esto es en el espacio, o sea, donde el lugar en donde se iba a hacer la práctica, que fue básicamente el Museo de Intervenciones. Concretamente, la zona siniestrada que nos marcaron fue el auditorio, y la zona de trabajo de recuperación fue todo el patio menor. Obviamente hubo una selección de colecciones que fueron las colecciones afectadas. Básicamente era material museográfico, reproducciones, réplicas que el museo aportó, y algunos objetos contemporáneos como unas ollas que rompieron para simular la fragmentación por el sismo. Y como recursos materiales también nos dieron el material básico elemental para desarrollar el trabajo. Y al final tuvimos una retroalimentación que nos permitió expresar todo la visión que nos había ofrecido, cómo nos había enriquecido y lo que habíamos aprendido durante el ejercicio. Ellos, como les comento, tenían ya muy planificado cómo iban a manejar la cantidad de personas que éramos. Marcaron por 3 colores, verde, amarillo y rojo, y nos iban intercalando para que todos tuviéramos la misma experiencia del rescate, de la fotografía, etcétera. Y además implementaron también algunos otros elementos de estrategia, como un hurto. Decidieron que durante el proceso alguien iba a robar un objeto. Entonces nos anunciaron que estuviéramos pendientes los equipos, porque podía pasar cualquier cosa, como en la realidad, y efectivamente pasó. Al final todo esto, durante el proceso simplemente se realizó el robo, y hasta el final nos explicaron la estrategia y los detalles, de manera que el ejercicio que nos dieron fue no solamente técnico, sino también como de contexto para prever todas las variables que pudieran presentarse en un momento de emergencia. Bien, como equipo de protección, bueno, como equipo básico de trabajo que nos dieron, que esto nos permitiría imaginar que con esto podemos trabajar tal vez un poquito más, pero sería suficiente para rescatar los objetos. Estaba evidentemente la protección personal con cascos, guantes y gogles. Se hizo una zona de registro fotográfico en donde utilizamos nuestros celulares, porque bueno, eso es lo que había, y seguramente así va a ser también en una emergencia, ¿no? El equipo fotográfico profesional o los profesionales no los vamos a tener tan a la mano, o no en el número que quisiéramos. El equipo de trabajo, una mesa simple, material de papelería, una brocha y equipo de embalaje, cubriendo estos básicamente 2 aspectos, que es el aislamiento de la obra y el amortiguamiento, ¿no? Entonces, bueno, con eso trabajamos durante el ejercicio. Y aquí está ya el trabajo directo. Empezamos el simulacro con la inspección del entorno afuera del convento. Hicimos una revisión evidentemente ya se suponía que había pasado el sismo, de si había alguna grieta, si se habían colapsado partes, qué teníamos hacia afuera. Después entramos al pasillo principal del museo para reconocer el espacio interno y determinar también si había habido algún daño. Hacia el final de este pasillo, los que conocen el museo, se encuentra la sala conventual de la cocina. Ahí fue nuestro primer contacto, en donde entramos todos como a identificar si había habido ahí un desastre patrimonial. En ese espacio no se había identificado nada, sin embargo, pues sí había un espacio en donde se había dañado, que fue el auditorio. Entonces, bueno, a la hora del rescate propiamente, en el espacio que había sido adecuado en el auditorio, se entraba un grupo de 3 personas, de todos los que éramos, para ver qué había pasado después del sismo. Después salieron, y la intención era que los que estábamos afuera entendiéramos qué había pasado adentro, porque no podíamos entrar todos por razones de seguridad, y nos preparáramos para recibir los objetos. El rescate propiamente, como ven, bueno,
muy, muy creativo porque había cerámicas rotas, había esculturas, insisto, todas eran reproducciones, había banderas, había también caballete, etcétera. Entonces, estas 3 personas tenían que tener un perfil de especialista en restauración, por ejemplo, de arquitectura que permitiera conocer el contexto y de seguridad. Entonces, les voy a, espero que se escuche el video, si no, en este video se ilustra cómo entraban las 3 personas, hacían el recorrido para recuperar su objeto y tenían que hacerlo con cuidado por el objeto, pero el espacio mismo. Había un punto en donde los italianos pusieron una alerta, un sismógrafo, que suponían que como era un sismo podía haber réplicas. Entonces, si se escuchaba la alerta, el personal que había ingresado a recuperar las piezas tenía que salir de manera inmediata, cuidando precisamente la salida, etcétera, etcétera. Entonces, voy a colocarlo. Bien, espero que se haya escuchado, pero en el momento en que estaban retirando el caballete sonó la alerta y tuvieron que retirarse. Se suponía que después tenían que regresar para terminar con el trabajo. Entonces, ya que sacaban los objetos que estaban aquí en esta zona, los llevaban al área de trabajo que, como ven, bueno, pues fue el patio menor y estábamos divididos en grupos. En esta zona de la lona azul se colocaba la fotografía inicial, se hacían los trabajos primarios de estabilización de un objeto, por ejemplo, un pequeño protección, un pequeño velado, y en la mesa de trabajo se limpiaban, se identificaba si estaban mojados o no, después se hacía el registro en la ficha para tener control exacto de los objetos y hacia el final de la mesa se hacía el embalaje de los objetos para llevarlos al traslado del almacén. Aquí se colocaban temporalmente los objetos ya embalados con la ficha de registro de cada uno y después se sacaron del museo, se subieron a este camión que prestó la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones y se trasladaron a la zona del almacenaje temporal que se había decidido, que fue en la Coordinación de Conservación. Aquí se recibieron los objetos, los mojados se separaban y los demás se colocaban en los anaqueles improvisados y los diferentes muebles que se dispusieron para ello. Bueno, ¿qué procesos en resumen practicamos en este caso? Fue el rescate de obra, la fotografía de las piezas, el registro de las piezas rescatadas, el embalaje, el traslado de obra, la recepción del almacén, la recepción en el almacén temporal, el acomodo de colecciones, manteniendo las piezas en un resguardo seguro. Como última actividad práctica que les quiero compartir fue el evento de clausura. Evidentemente fue un acto protocolario de funcionarios, del cual yo rescato la parte de la comunicación, es decir, fue un espacio de comunicación masiva para que se conociera en México este ejercicio, porque nos ofrece visibilidad. Lo que necesitamos son aliados, lo que necesitamos apoyo. Entonces, bueno, gracias por su atención. Las imágenes fueron tomadas por mí y por Manuel Hernández, que también hizo el video, a lo cual le agradecemos muchísimo y quedamos abiertos para cualquier duda o comentario.
Muchísimas gracias por la presentación. Ale nos dice que qué gran trabajo, muchas felicidades a los que tuvieron la oportunidad de participar y por proporcionarnos un poco de su conocimiento por este medio. Si alguien más tiene alguna pregunta, igual puede levantar la mano o la puede escribir en el chat. Yo aprovecho para hacerles unas preguntas también. Entiendo que como parte de la dinámica del curso, el último día se realizó una discusión general de conclusiones. ¿Podrían compartirnos algún punto de esas conclusiones que consideren tuvo mayor relevancia? Y ¿cuáles consideran que son las acciones que debe de seguir la CNCPC o México de forma general para dar continuidad a lo expuesto en el curso y seguir construyendo sobre este tema que es tan importante? Tomo la palabra y si quieren ahorita que Berta continúe. Bueno, esta retroalimentación final que se dio, evidentemente no solo fue del simulacro, sino de todo el curso. Compartimos experiencias personales, hubo gente que agradeció muchísimo la Hospitalidad de México, lo cual nos compete a todos, ¿no? Porque sí, se fueron muy contentos en ese sentido. También se expresaron las intenciones de algunos países por seguir con este trabajo, que era muy importante. La importancia de tener estos espacios de intercambio y organizarnos como un espacio latinoamericano de mutuo apoyo, aunque también Italia está dispuesto a seguir contribuyendo. Y bueno, evidentemente quedamos todos como muy motivados a seguir. La idea sería que siguiéramos, ¿no? Ya fuera solos con Latinoamérica o dentro del país. Y aquí contestaré un poco la segunda parte. Nosotros creo que no es la primera vez que haces un ejercicio similar de simulacro, aunque con sus diferencias. Tenemos la experiencia, tenemos la capacitación, reconocemos que lo necesitamos, que hay gente capaz, interesada y capacitada para hacerlo. Si tenemos además el apoyo de especialistas que ya han estado experimentados, creo que los brazos tienen que seguir, pero sobre todo lo que me parece y lo que voy a insistir todo el tiempo es que lo hagamos, porque si no podemos seguir teniendo la intención, el gusto, la voluntad, ejercicios exitosos de gran aprendizaje, pero México de verdad necesita y merece que nos conformemos en brigadas y atendamos el patrimonio. Yo sí quisiera comentar con respecto a la segunda pregunta. Me parece que en la coordinación nacional, en el INAH, sí se ha hecho, sí hay bastante avance en cuanto a la parte de atención a riesgos. Luego no se ve porque pues no somos muy dados a reconocer el trabajo que se está haciendo por los demás, pero me parece que sí ha habido muchos esfuerzos para poder atender esto. Tienes razón, Adriana, a lo mejor hay que hacer mucho más, pues presentar más simulacros de este tipo. Ahora, habría que entender también que la parte de los cascos azules no corresponde básicamente corresponde a la parte de la defensa nacional. Y básicamente entiendo que este fue el primer acercamiento con ellos. Los cascos azules ya habían venido, bueno, no los cascos azules, los carabinieri habían venido en los años 90 y se tuvo también un curso, pero fue para toda la parte de la atención de robo y de bienes culturales, y me parece que sí se formó un grupo que atiende toda esa parte. Entonces, implica un trabajo y tanto de organización interna como de gestiones internacionales para poder hacer esto. Entonces, ver la legislación, las gestiones internacionales, los acuerdos y todo eso. Entonces, a mí me parece que eso no lo podemos perder de vista, o sea, no es algo tan fácil, así que digamos mañana empezamos con cascos azules. No, me parece que es el primer punto donde se tiene que seguir trabajando con todas las áreas que están a cargo de la Defensa Nacional, Sedena, Marina, la parte de la Defensa Nacional. Entonces, sí tenemos que ubicar muy bien de qué se trata este asunto. Gracias.
Ok, muchas gracias, Berta. Voy a leer un poco de los comentarios. Carmen nos dice que interesante, gracias por compartirlo. Felicidades por el curso y el trabajo interdisciplinario. Dalila nos dice muchas felicidades, gracias por compartir. Podrían volver a pasar el video ya que no se escuchó. Si quieres, ahorita que terminemos, lo intentamos. Laura Olivia Ibarra nos dice, me sumo a la pregunta de Isabel. Adriana, ¿qué seguimiento consideras que puede haber en la CNCPC de este curso? Y finalmente, Valeria nos dice, qué buena experiencia, gracias por compartirla, queda mucho por hacer, pero se ve que van dando pasos firmes, felicidades. No sé si quieres agregar algo, Adriana, en ese sentido. Sí, y sobre esto, ¿qué hacer en la coordinación? Bueno, lo hemos venido haciendo desde 2015 con Valerie Magar, se abrió la posibilidad de gestión de riesgos, se han dado cursos al interior, cursos a nivel república sobre gestión de riesgos y preparación para emergencias. El asunto es que no tenemos continuidad porque no hay un espacio institucional para ello, es decir, damos los cursos o hemos dado cursos en la coordinación, pero después el seguimiento es muy complicado porque no hay un día o una vez al mes para darle continuidad. Entonces, la invitación es sigámoslo haciendo en este tono, empecemos con nuestra semillita, porque efectivamente esto es todo un mundo que nos tenemos que conectar, pero como coordinación nacional, como especialistas del INAH, nos toca empezar a hacerlo y después establecer estos vínculos con el resto. Entonces, bueno, la oferta siempre está, siempre ha estado, quienes me han escuchado, hagamos cursos, capacitémonos, formémonos. Hubo una campaña muy importante por ahí de 2016, con la Semana de la Seguridad en la coordinación. Retomemos todo eso, incluía cuestiones del ambiente, cuestiones de seguridad y higiene en el trabajo, porque finalmente la seguridad de un espacio implica todo esto, ¿no? A las personas y a los bienes. Entonces, bueno, Olivia, la posibilidad está, sigamos trabajando en ello desde nuestra trinchera, porque es lo que sí podemos hacer. Y yo me pongo a sus órdenes, por supuesto. Muchísimas gracias. ¿Quisieras intentar volver a pasar el video? Recuerda que cuando compartas, va a salir una opción donde dice compartir audio de este equipo, una cosa así. Entonces es importante darle clic a ese para que funcione. Digo, lo podemos intentar, si no se puede, luego lo compartimos. Isa, alguien que se llama Tequio quiere hablar. Tequio, soy sí, claro, Yolanda es Santaella. Yolanda. Sí, Sí. Yolanda. Si quieres, mientras puedes... ¿Puedo hablar? Bueno. Sí, claro que sí. Oigan, ¿existe algún organismo en México? A lo mejor ya lo dijeron y perdón porque tuve que salir un momento. ¿Existe algún en el lugar que le competa que fuesen como los carabinieri o los cascos azules? Ya hay o se está formando o se les ha dado capacitación X grupo, pero no ha quedado consolidado. Yo tengo esa gran duda si existe. Yo creo que es necesario que exista. No sé dónde quedaría, si en la defensa, no sé exactamente cómo estaría el organigrama, pero creo que es necesario y que estuviéramos muy vinculados con ellos. Es mi pregunta. Gracias. Tequio. Si quieren, probamos el video y ahorita le respondo Claro a que sí. Yolanda. Gracias. A ver si Gracias. lo conseguimos. Sí, ya. Perfecto. ¿Solo lo puedes abrir? Ya, perfecto. Primero tomo las herramientas, pero ustedes ya saben lo que vamos a hacer. ¿Podemos levantar los dos? Sí, sí, no lo vi. Es un chico ahí. Pero ese lo tiene, o si quiere ya. Sí. Hacia arriba. Voy a buscar. ¿Y el otro no tiene clavo? Sí, vamos a ver. María, ¿corremos? Sí. No. Por un lado.
Bien, creo que ahora sí, ¿verdad? Sí, ya. La alerta, que eso es fundamental porque, bueno, a razón de eso salieron y tenían que volver. Entonces sí fue un ejercicio no solamente técnico. Respondo un poco lo de Yolanda. Formalmente ha habido muchos acercamientos con las fuerzas públicas, ¿no? Con lo que significa Marina, bomberos, la Guardia Nacional, Interpol, todo esto. Sí los ha habido históricamente y sigue habiendo. Creo que la parte más avanzada es tráfico ilícito. Tenemos compañías que están trabajando, hay programas de difusión en ese sentido. Ahora, lo que hace falta, evidentemente, es fortalecer estos lazos. Y es un fortalecimiento mutuo, no solamente el INAH, ¿no? Porque también el INAH tiene una estructura y tiene una lógica legal. Idealmente o legalmente le tocaría a Previna. Mientras esto sucede porque ellos son los que tienen la personalidad y tienen el área asignada. Pero mientras esto sucede, y debido a que los eventos catastróficos suceden todo el tiempo, desde la coordinación también desde hace muchos años, y les hablo desde los tiempos de Luciano, en fin, hace muchos años se empezó, y porque además nos toca atender los desastres, se empezaron a desarrollar estrategias y acciones en este tema, porque siempre nos toma desprevenidos, siempre trabajamos hacemos respuestas espontáneas. Y se han ido formalizando, digamos, estos esfuerzos. Sí, efectivamente es necesario trabajar con estas otras fuerzas, pero no nos compete. Lo que nos compete como restauradores es compartirnos información, empezar a armar equipos de trabajo, empezar a hacer brigadas para que cuando nos vuelva a pasar sepamos cómo trabajar. La parte legal, la parte política, la parte institucional, claro que también se tiene que trabajar porque parte de un programa general de gestión de riesgos la incluye, pero no nos toca. Entonces, no nos toca de manera directa. Entonces, yo invito nuevamente, hagamos lo que sí nos toca para que desde ahí podamos empujar a otros espacios, a otras áreas que no están a nuestro alcance para que salgan. Yolanda, no sé si te respondí. Sí, Adrianita, muchas gracias. Ojalá sí se pueda hacer un seguimiento o nosotros acercarnos a esos organismos, sensibilizarlos y hacerles atractivas las cosas. Bueno, no sé si es la palabra correcta. Bueno, que se interesen en el tema, ¿verdad? Gracias, Berta, gracias, Adriana. Gracias, Yolanda. Nada más un último comentario, igual es una respuesta de Laura Olivia Ibarra, dice, considerando que sería muy útil también integrar las experiencias de los restauradores de los talleres, por ejemplo, en el caso de acervos documentales, se han hecho prácticas para su rescate. Gracias por compartir su experiencia, Berta y Adriana. Y felicidades a Damián Boguel por su exposición y compartir sus experiencias. Y no sé si tienen algún último comentario que quisieran compartirnos. Adriana o Berta. Sí, Adriana. Sí, nada más, justamente en el taller de papel, ellos ya tienen muy avanzado todo este proceso, pero también yo trabajé con algunas compañeras para hacer el plan o la intención de hacer un plan de gestión de riesgos para el taller de papel, nada más. Y gracias, y bueno, gracias también a nuestro colega argentino, que fue una gran experiencia, y volverlo a escuchar y que esta información salga también es importante. Sí, ahora yo sí me sumo al agradecimiento a Damián Boguel por repetirnos, bueno, en resumen, todo lo que se ha hecho para hacer la parte de los cascos azules en Argentina. En cuanto a nosotros, yo sí creo que nos falta muchísima coordinación en cuanto a los trabajos. Una de las situaciones es que cada quien hace su parte y no embonan las tareas que se tienen que hacer. O sea, sí hay mucho trabajo individual, pero lo que necesitamos ya de poner en práctica es esta parte del trabajo pues de una manera coordinada, mucho más coordinada. De repente hay mucho celo en cuanto a, es que me toca a mí, no, es que me toca a mí.
y yo lo tengo que hacer, por ejemplo, la parte de Previna, de repente no ve que tiene que coordinarse con la coordinación de monumentos históricos, con nosotros, con la arqueología, con la parte y demás. Entonces, me parece que eso también se tiene que resolver y tener como muy en cuenta toda la parte de documentos, de trabajo que se ha hecho, no solamente la parte de capacitación, sino también ir involucrando. Y una parte importantísima, es cierto, tenemos que empezar a involucrar de manera mucho más precisa a todos los restauradores de talleres, de museos, de los centros SINA, para que todos estemos en la misma, pues en la misma línea de trabajo y que podamos trabajar de una manera más coordinada. Es mi comentario. Gracias, Berta. No sé si Damián quieras dar algún último comentario también. Sí, aprovechar el espacio para reforzar los lazos que tenemos con México, con todos ustedes, para seguir trabajando. La idea fundamental de Lila cuando propuso este curso de cascos azules fue que justamente armar a nivel regional distintas unidades para que en caso de necesitar ayuda podamos colaborar entre todos los países de la región, ¿sí? De Sudamérica y de Centroamérica. Básicamente eso, muchas gracias. Gracias a ti. Hay unas últimas felicitaciones. Muchas gracias también a Damián por compartir su experiencia en nuestro foro. Y pues yo creo que con esto concluimos. Yo sé que Mari Carmen y Daniela ya dieron muchos agradecimientos, pero yo me sumo porque organizar este evento requirió de muchísimo esfuerzo, energía, dedicación, y creo que todas las áreas de la coordinación estuvieron siempre dispuestas a ayudarnos. Yo que les estuve dando lata desde meses antes, la verdad es que tengo que reconocer que siempre estuvieron dispuestos a ayudarme y durante el evento estuvieron muy pendientes y preguntando en qué podían aportar, ¿no? Entonces yo de forma personal les agradezco y sé que todas las áreas estuvieron involucradas, inclusive talleres con Titina, que también nos apoyó haciendo el recorrido, ¿no? Que siento que ya no la habían mencionado. Entonces, bueno, con esto concluimos. Muchísimas gracias a todos los ponentes y a todos los que están aquí con nosotros el día de hoy. Muchas Nos gracias. vemos. Buena tarde. Gracias, muy buenos días. Gobierno de México.